modelo, la dimensión así internacional sería sin duda algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Y vemos que en su propio trabajo la presencia de los colegas de las referencias bolivianas ahí están, ¿no? Bueno, Silvia Rivera y otras, ¿no? Pero obviamente mucho más importante es el valor simbólico de lo que acabamos de presenciar, ¿no? Aquí en la UPO, en la Universidad Pablo de Olavide, usted, Vicente Alanoca, acaba de presentar su tesis en Aymara y creo que simbólicamente este hecho se debe resaltar como lo hizo hace poco la doctora Escalante cuando lo hizo en quechua. Y creo que simbólicamente tenemos que medir lo que significa esto y creo que los propios peruanos van a tener que meditar bastante estas opciones. Un elemento, si bien recuerdo, en el programa de doctorado de estudios andinos no se reconoce el quechua como idioma de calificación. Bueno, algo para pensar, ¿no? Entonces, se me ha solicitado para ser miembro del Tribunal de Doctorado y nuevamente lo agradezco. Y si bien he leído, bueno, en su trabajo algunas críticas a la academia, no solo a la gringa, una academia que a veces no supiera leer una realidad aymara, justamente porque no forma parte de esta realidad, en parte usted tiene razón, voy a intervenir como lo que sé hacer, creo, bueno, como académico de una escuela que creo, a pesar de ser europea y en este caso francesa, ha contribuido en parte a su manera, al conocimiento del mundo andino. Es decir, que voy a hacer las cosas como sé hacerlas, ¿no? Entonces no se asuste, es una manera de leer bien cariñosa, ¿no? La idea central sería que el pueblo aymara, el Perú profundo, que a mí también, bueno, no me vale para nada, que es una expresión de Basape, ¿no? Este Perú profundo siempre ha sido marginado, explotado, víctima de racismo, de la colonia, de la república, de los mistis, y que en los últimos años, a pesar de las crisis, tragedias, ¿no? Ilave, el aymarazo del 2011, existiría una nueva dinámica, una nueva configuración con acciones individuales y colectivas, eso usted lo dice, página 126, que desde el actuar cotidiano, esta palabra se repite a lo largo de la tesis, vendría a proponer soluciones, ¿no? Desgraciadamente, esto sería invisible por culpa de una mala o truncada lectura de la academia y claro del poder político que efectivamente lo niega. La propuesta me parece efectivamente acertada, ¿no? Bueno, primero el racismo. Bueno, quienes han trabajado y vivido allí han presenciado, y lo vimos hace poco con el drama de Bagua, por ejemplo, ¿no? Pero a lo largo de la historia, los pueblos, no solo del Andes, sino del Perú en su conjunto, han vivido este racismo violento. Yo recuerdo situaciones en los mercados de La Paz donde indio de mierda, con perdón, era una cosa que sí se escuchaba. No se escucha tanto ahora, ¿no? Mi propio compadre Martín Mamani de Hualata Grande me decía, a nosotros nos disparan como a vizcachas. Mi propio sutihuahua, porque tengo sutihuahua, ahijado, me decía, yo no digo que hablo aymara porque me pueden humillar. Es decir, que el núcleo para los que están fuera tienen efectivamente a veces limitaciones para medir la violencia de este racismo, ¿no? Y que es un elemento constitutivo efectivamente de lo que usted nos está contando, ¿no? Y veo que tengo un archivo que no se ve. Eso pasa cuando uno no imprime su trabajo y
pido 2 segundos porque sí ha habido un problema. Bueno. Bueno, ya. Sí. Ups. Se me borró el archivo. Bueno, ya. Haremos como se debe hacer. Para lograr esta demostración, usted nos propone un trabajo en 5 capítulos, ¿no? Y allí creo que la estructuración mismo de su trabajo efectivamente hubiera podido ser tal vez un poquito diferente. Creo que el capítulo número 1 sufre unas cuantas deficiencias, lo voy a decir así, porque lo que usted nos propone es una historia del pueblo aymara, ¿no? Y esto, bueno, creo que había en esta misma idea de la historia del pueblo aymara como para escribir 3 o 4 tesis, ¿no? Y allí tal vez se hubiera podido pensar de manera diferente, ¿no? Usted quiere a toda cuesta justificar la dimensión, yo diría, histórica, la implantación de este pueblo aymara en esta zona, con a veces lo que llamamos en francés de raccourcis, cosas que van demasiado rápido, ¿no? Entonces nos plantea efectivamente, nos dice que por ejemplo, las chulpas son la evidencia de la presencia aymara desde miles de años. Bueno, tal vez de otros pueblos que estuvieron antes. Ahí falta, yo diría, una documentación y, perdón que lo diga, hay gente como Thérèse Luis Casaño que tiene un artículo fabuloso sobre justamente la historia de todo el entorno del Titicaca, que hubiera podido ser de gran provecho, por ejemplo, para tener una visión un poquito más precisa y sintética de lo que ha sido efectivamente la historia antigua de esta zona, ¿no? Una visión así. La otra parte, y lo siento, estoy pero realmente muy confundido con lo que pasa, pero así como les digo a mis estudiantes, cuidado con los archivos, pero aquí se me ha borrado el mío. Creo que la historia que usted trata de reconstituir en este momento es un poco, a mí me ha un poco dolido, ¿no? Justamente porque creo que usted está pintando una realidad cierta, la violencia de la dominación colonial, la violencia de la dominación republicana, pero que al mismo tiempo lo que usted está mostrando es una visión del aymara pasivo, del aymara que aguanta, del aymara víctima del dolor, que no corresponde exactamente a la realidad. Creo que todo lo contrario, si bien la dominación ha sido de una violencia extrema en esta zona, también estas poblaciones han sido actores de la historia, han sido actores y hay muchos elementos para justamente comprobar que lo han sido. Estoy pensando en trabajos que han sido publicados ya hace años, ¿no? Bueno, hay la parte peruana, usted tiene trabajos en otras zonas de personas como Chuck Walker, como estoy pensando, bueno, en la zona de Cusco con Scarlett O'Phelan. Hay una bibliografía importante, para la que yo conozco y manejo, hay una bibliografía escrita por franceses, pero escrita en español, publicada en el Perú, que sí hubiera sido de gran provecho porque están pintando, están dibujando una realidad bien diferente. El trabajo de Jean Piel, no sé si le suena este nombre, sobre la realidad agraria en la zona de Puno, tiene datos alucinantes sobre justamente la violencia a raíz justamente del extractivismo, de la dinamización económica de la zona. Él pinta y pone mapas sobre la violencia de los conflictos en Ilave, en Azángaro, en Puno. Bueno, en esta zona, en los años 1920, es una hoguera. Hay Rumimaki, Teodoro Gutiérrez
Entonces, hay efectivamente todo un contexto y creo que pintar una realidad en la que los aymaras serían unos pasivos que aguantan, que no reaccionan, me parece un poco limitar, ¿no? Efectivamente, sí, han sido las víctimas, pero es tal vez un poquito más complejo. De la misma forma, usted nos dice que siempre han tardado en ser, digamos, en denunciar, en ir a pelear. Es falso. Tenemos datos comprobados que en 1920 en Puno, en el Tribunal de Puno, hay más de 6.000 denuncias de comunidades, 6.000 denuncias por abuso de tierras, abuso de gamonales. Entonces, ¿y quiénes están peleando? ¿Quiénes están lidiando? La gente de las comunidades. Entonces, esta parte creo que efectivamente hubiese merecido un trabajo un poco, pero es fácil, ¿no? Y creo que el pesimismo del que hemos hablado hay que subrayar. Efectivamente hay mucho pesimismo porque hay problemas, pero también no hay que negar que los aymaras fueron actores, fueron gente que supieron pelear, y sin hablar de Túpac Katari y de los demás, ¿no? Después de este primer capítulo, creo que la estructuración de su trabajo cambia de manera radical, ¿no? Y que ya entramos efectivamente en una cosa que a mí me ha dejado, después de haber, le confieso así cariñosamente, un poquito renegado con este primer capítulo, haber sí descubierto un trabajo realmente de gran calidad. Es decir, que usted es un actor, y lo describimos, página 130 y pico, no tengo exactamente, donde descubrimos que Vicente Alanoca es uno de los actores, no solo un testigo, sino uno de los actores, y lo que usted nos está entregando es efectivamente un testimonio, no solo un testimonio, sino también una propuesta realmente impresionante. Y entramos en esta descripción. Es un trabajo en la etnografía, bueno, digamos, bastante espectacular, de todo lo que ha pasado en esta zona, con la descripción de las diferentes instituciones, de cómo se va proponiendo, quiénes están trabajando, tal persona, tal alcalde, y con los balances por periodos, ¿no? Entonces ahí disponemos de algo absolutamente único, es una etnografía única sobre estos procesos, no solo los de 2004, y creo que, si bien recuerdo, el de 2004-2007, ahí aparece Vicente Alanoca, ¿no? Sí, 2007, ya. Entonces, sí, y con cosas realmente muy buenas, como por ejemplo este cuadro a la página 100, donde usted nos está dando estructura de organización territorial en ILABE, realmente herramientas de gran calidad para poder justamente ver cómo esto funciona, cómo todo esto está estructurado, ¿no? Entonces, creo que allí sí usted verdaderamente, antes del capítulo 5, usted nos está realmente pintando algo de gran interés, ¿no? Y llegamos al capítulo 5. Capítulo 5 que, a mi modo de ver, sí es el, yo diría, final del cuarto y el quinto. Ahí es el nudo, el corazón de la tesis, ¿no? Verdaderamente ahí tenemos lo que usted quiso hacer, ¿no? Y que está en el título: nuevos actores, sujetos históricos. Es decir, que estamos en una lectura de un tiempo presente, una historia del tiempo presente, que efectivamente nos muestra cómo usted lee estos procesos, ¿no? Yo diría que efectivamente podemos tener en parte este pesimismo, ¿no?, del cual habló el doctor Justo. Pesimismo porque nos quedamos como anonadados con
esta descripción de gente corrupta, de gente que no se comporta de acuerdo a los valores ancestrales, finalmente de esta lengua aymara que no se usa tanto como se usaba antes. Bueno, sentimos que por parte suya hay una lectura efectivamente ahí que le duele, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, hay una sensibilidad en su trabajo que es realmente muy relevante, ¿no? Le duele, lo que usted está viendo le está doliendo, y lo entendemos. ¿Y qué le voy a decir yo, viviendo a pequeña escala en otras zonas de Francia, cosas parecidas a la desaparición de una de mi lengua materna, ¿no? Por ejemplo. Bueno, yo también hablo un aymara un poco diferente, ¿no? En mi zona, ¿no? Entonces, sí, lo que usted está viendo es lo que efectivamente no funciona, ¿no? Hay efectivamente el problema de infraestructuras. Todo esto está colapsado. ¿Por culpa de qué? De la corrupción, fundamentalmente. Lo que nos está usted evidenciando es que hay un problema central, que la gente no se comporta de acuerdo por múltiples razones, ¿no? Por egoísmo, por apetito de lujo, por apetito financiero. Esta gente no se está comportando bien y rompe, no llega a comportarse de acuerdo a lo que usted plantea como valores ancestrales, que ahí sí se podría un poco discutir lo que son los valores ancestrales. Le hago la pregunta, quisiera que usted después me dijera un poco lo que entiende por ahí. Entonces uno llega a este final del capítulo 5 y se dice, bueno, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Cuáles son las soluciones efectivamente? ¿Cómo vamos a llegar a solucionar esta situación? Y ahí usted hace la propuesta. Y efectivamente será una propuesta tímida, pero anclada en la realidad. Y esto sí, tengo un poquito más de optimismo que mis colegas, ¿no? Un poquito más, apenas un poquito más. Creo que la experiencia de justicia que usted está describiendo es un pequeño logro, pero simbólicamente muy importante. Está donde usted estaba, como traductor. Entonces, que el presidente del Tribunal de Puno dé esta posibilidad, si bien es él, ¿no? El presidente del Tribunal de Puno, que da esta posibilidad de tener un fallo, una justicia, digamos, de acuerdo a prácticas aymaras, me parece una puerta abierta, y ojalá se pueda multiplicar y tengamos otras posibilidades. Que también